nada, esto era nuestra piscina de regata cuando estábamos viajando de acá para allá. 2 containers con todo el lío ahí adentro. Cuando volvimos, ya nos metimos acá y ya empiezan a ver las locuras de un evento tan grande. Se les ocurrió hacer una boya gigante para que el fotógrafo pueda hacer una mejor foto. Para que el barco vaya directamente hacia él no esté en una neumática que se tenga aquí para atrás. Entonces el barco le miraba alrededor. Fueron a ver un par de fotos, esto hubo bastante. Esto era imposible moverlo. Tenía muchos tubulares. Al principio con esas plataformas que inventamos se nos pinchaban abajo y cuando se pinchaban al sacarlo del agua era marrón. Ahora van a ver un par de fotos con gente adentro. Esto después terminó dando un muy buen resultado, pero bueno. Locuras. Salto rápido a Medcap. El Data Operation de Medcap era esto. Ya está. No teníamos otro presupuesto. Y toda la operativa de Medcap entraba en 6 containers. Ahí teníamos todo el evento. Cuando me refiero a todo el evento es todo lo que era promoción, ropa de la gente, todo el material de regatas, los cabos, los fondeos, todas las radios, lo que ve en el piso, las anclas, los grampines, en eso. Esto era en la parte de acá, por ejemplo, acá nos fusionábamos un poco, es dentro de la escuela de vela en Cascais, en el club que les contaba antes. Y las primeras, acá también para ver evoluciones, las primeras boyas que usábamos eran estas, esto estaba serigrafiado, entonces claro, cuando llegó el fin de año, para el 2008 ya no podemos usar más porque los sponsors habían cambiado, yo decía 2007 y demás, y ahí bueno, nada, es aprender. El comité de regatas, que este sí era propio, era algo a que nos dimos cuenta rápido de que teníamos que tener un comité propio. Y acá, bueno, el primer invento que se hizo en la Argentinada era se borró todo y se le pusieron unos adhesivos que marcaban la zona de seguridad alrededor. Y ya en realidad después, acá para que tengan la comparación, estas eran las primeras. Compramos, que eran, vamos, sustancial la diferencia de dinero, pero las que tenían en Copa América, la medida más chica, que tienen 1,80 y nada, trabajaba con esto. Este es el comité que siguió, que era un poquito más grande que teníamos antes. Para lograr esto. Esta, por ejemplo, es el tipo de neumática que alquilábamos. Esto es prensa, sacando nada en una salida. Este era un catamarán, un barco muy curioso, se le hizo un matrimonio. Esto volaba casi a 28 o 30 nudos y no hacía ola. Era lo que necesitábamos para poder acercarse mucho y poder hacer buenas tomas y no molestar. Era un engendro, era muy raro, por así le decimos el ruso. Y este es otro, este es de Thierry Beponet, es un francés, medalla olímpica, él corría con Areva. Él lo que hizo fue otra cosa distinta y lo usaba para ir con su familia. Esto tenía 21 metros de eslora, era muy finito, corría a la misma velocidad con un motor mucho más chico y el que terminamos usando a la larga nos daba mucho más utilidad. Este era un barco para televisión y para filmar con una cámara estabilizadora en popa. Así como nosotros nos teníamos que mover, salto rápido de vuelta a Copa América, los equipos también les pasaba lo mismo. Esto era la base de los equipos en Suecia. Era una zona portuaria, se trajeron grúas portuarias enormes, ellos tenían que todos los días meter y sacar los barcos y armar la logística para ellos. Estas eran sus bases, y tener una nave enorme y demás, igual. Todo el mundo con containers y nos arreglábamos con eso. Acá tiene una vista más general. Y acá es lo que ven. Acá en realidad los barcos irían acá y estas partes de atrás eran las oficinas de los equipos. Esto es en Trapani. Acá salto un poco, empiezo a contar un poco más de lo que era imagen. Que acá también se fue trabajando y armando y salto a Medcap. Lo tradicional, un afiche para promocionar. Se hacían acuerdos con las ciudades para ponerlos en lugar estratégico y demás. Y después se cuidaba todos los detalles desde. Esto es un pase de parking para el Giga. Era de que estén en las ciudades, imágenes, se cuidaban todos los detalles y fue como se fue construyendo hacerlo un evento de alto nivel y con mucha repercusión. Y después era esto que lo tuvimos que aprender de otros deportes, de automovilismo, de motos y demás. Este Jean Renault era traer a la gente que no tenía nada que ver con la vela, lo sacabas a navegar un día y salías en las revistas de toda Europa y te servía para prensa. Acá, por ejemplo, lo vi hace creo que un mes en Brando, empezaron a salir unas notas de la clase Soto 33 y es la forma que podamos mostrar el deporte a gente que es ajena y que puedan conocerlo. Bueno, en España ya abdicó, pero la imagen siempre él pesaba mucho y salías en todas las revistas sociales que no tenían nada que ver con la náutica y Audi interesado salir en los medios, además de que salían en la náutica.
Y acá se contrató una productora inglesa, que son también los que trabajan haciendo con Copa América, es APP, son muy buenos y muy profesionales, filmando en el agua, y todos los días lo que hacen es crean historias para ir relatando y terminan haciendo un programa de 3 minutos que lo mandan después a los canales de televisión. El canal de televisión termina pasando de 45 segundos de todo eso, pero es la forma de ganar espacio. Nada, un año por ejemplo inventamos, que lo habíamos visto a otro lado, piletas gigantes, bollitas, y para los nenes radio control, y no iban a navegar, no podían ir, pero le enseñamos a manejar un velerito en una pileta que tenía casi 20 metros. Los que les contaba antes, los veleristas ganan espacio, se ponían en el medio de una calle con una máquina de coser, y la gente se ponía alrededor y les llamaba la atención y se hacían notas con estas cuestiones. Y algo que nada, ya está por todos lados, pero éramos muy rigurosos con todo lo que era la imagen y los obligábamos a los equipos. En Medcap los equipos pagaban un fee a la clase de 5.000 euros y a Medcap no le pagaban nada. O sea, Medcap no ganaba porque el equipo participara. Sí, los obligamos mucho en esto. O sea, van a ver, hay una serie de fotos que lo que buscábamos era que siempre estuviera la imagen del sponsor, que era lo que importaba y lo que de alguna forma nos pagaba el sueldo a todos. Esto es como si fuera la TVI nuestra. Programa semanal de televisión de toda la gente y la portada, trofeo de Marsella, bla bla bla. Estos eran notas en el diario La Nación, eran especiales que se empezaron a hacer en diarios El País, El Mundo y de allá, donde se contaba, pues también el tema es, cuando empezás a contar de regatas, más allá de contés que viró, que están navegando y demás, se te acaban las historias. Entonces se empezaron a inventar, a contar cómo era organizar el evento y también contar la vida de las personas que trabajaban, de dónde venían, qué hacían. Éramos de casi 15 países diferentes y era interesante para contar esas historias. Esta es una nota de Terry Hutchinson en Marsella. Barcelona. Para que se hagan una idea, y acá es donde la parte de marketing pesaba mucho, y a veces, aunque nos duela que te llenan de calcomanías el barco por todos lados, Audi ponía en números, eran aproximadamente 3,5 millones por año. El retorno mediático por todo lo que se generaba en empresa para Audi era de 24 millones. O sea, si Audi tuviera que pagar todas las notas que salió por todos lados, sea en televisión, se contrataba una empresa auditora externa a Medcap y Audi, y se chequeaban todos los medios de comunicación, o sea, televisión, impresos, radiales y demás. Eso al año a Audi le daba un rédito muy alto. Por eso teníamos pegatinas de Audi, calcomanía, perdón, por todos lados. Esto, por ejemplo, acá es una parte que me salté, perdón, que era muy importante. Era, además de que hay apasionados de la náutica, hay gente que no tiene ni idea y que se quiere también acercar al deporte. Y las empresas empezaron a entender que era un muy buen evento social hacer un agasajo, o invitar o hacer reuniones de trabajo en el village, y después los sacábamos a pasear en estos catamaranes. Donde seguían un rato la regata, media hora, por ahí, además aburrían, la verdad que es esa. Adentro tenían para poder ver igualmente virtual y podían acompañarlo, que era ese catamarán en un caso. Este fue otro catamarán, este es un Sun Reef 68, donde la gente pasaba un día en el agua, veía la regata, pero era una mañana distendida, diferente. Generalmente dentro de estos catamaranes, es un comité de regata, dentro de los otros catamaranes iba un regatista profesional y les iba explicando también qué pasaba, porque si no la gente se pierde. Y acá empiezo un poco, voy a logística y vuelvo a Copa América. Cuando nos teníamos que mover de lugar a lugar, como en Copa, digamos, teníamos una flota propia, teníamos que llevarnos de acá para allá esa flota. El primer año era chica la flota, este fue el primer transporte que se hizo a Marsella, este es el tipo de barco se llama Dockwise. La foto anterior lo que veían, los barcos entran con un poco de agua, se empieza a vaciar y los buzos van acomodando las cunas. Cuando son pocos barcos es fácil hacerlo, pero con la flota final era mucho lío. Este fue el primer viaje a Marsella con los 4 copas que fueron. Una vez que se llena todo, digamos que se vacía, se entra a cargar todo el resto de cosas secas. Los mástiles, containers.
nada, el barco era, digamos, rentado, flotado solamente por nosotros. Eso se usan de dique seco, puede ser. También, exacto, es el mismo sistema. Después, ahora van a ver las fotos, o sea, hacer esto con todos los catamaranes y demás era un engorro, entonces se trajo otro tipo, un barco de carga típico, mercante, carga general, y había que hacer un rompecabezas para que nos entre esto. Toda esta operativa para nosotros eran 2 días y medio de carga, entre nosotros y los equipos, para llenar todo el barco para poder irnos a otra ciudad. Se va llenando, teníamos que a veces desmontar techos, porque no nos entraban, se pone un piso y seguís creciendo para arriba. Esto tiene mucha planificación y es, o sea, donde alguien se traba, o porque el barco no llegó, lo trincaron mal, o X, básicamente lo que empezás es a pagar también más mercante que está amarrado, y era más complejo. Nada, más de lo mismo. Los copa, que eran los más delicados y altos, quedaban en la cubierta superior. Acá para hacer una idea, esto es un 40 pies, esta es una neumática de casi 16 metros, o sea, pierde un poco uno la escala, pero eran mucho equipamiento. Todos los mástiles, y este era el barco cargado que se iba ya para otra ciudad entero. Esto era Suecia, Trapani, a cada viaje era toda esta historia. Y mientras que nosotros íbamos navegando, ya había un equipo que estaba armando, esto es en Trapani, todos los muelles, que en este caso fueron estructuras que le quedaron a la ciudad, fueron obras que la ganaron y quedaron armadas marinas. Esta era ya toda la flota nuestra amarrada. Acá lo que nos dan es lo de las boyas, también esto de... Aprovechamos, y lo que hacíamos era cuando mandábamos los catamaranes, mandábamos ya cada uno con todas sus balizas adentro, y ahí nada, estaban empezando a hincharlas. Nosotros ya lo habíamos visto antes, de los equipos. Y acá la bendita boya, que también un tema era al principio, se inventó, ya un poco clara la foto, pero acá hay un globo que lo llenaban con helio, y el tema era para poder ver, para poder ubicarlo. Con una serie de inventos hasta que se les descubrió la forma de cómo llevar este trapto. Nada, tenía toda una red. Esto estaba en tensión y los fotógrafos andaban por acá arriba y podían sacar fotos que después van a ir bien. Llegaba el invierno y para nosotros era esto, era guardar todo desde más o menos noviembre, octubre, noviembre hasta marzo del año próximo, empacar todo, y a los voluntarios le dábamos ropa, le dábamos chalecos, radios y demás, y era preparar, invernar todo para el año siguiente. Desarmar absolutamente todo, limpiar todo, aceites, bujías, a todo lo que uno dice, pero si le faltan un par de horas y demás, por seguridad te sacaba todo. Bancos de baterías. Salto rápido a meta, de vuelta. Toda la organización nuestra, los benditos containers, y comprimíamos todo en los containers, y de acá íbamos sacando. Una estructura mucho más chica, y también armar todo para poder viajar con todo. Teníamos había cosas que ya empezábamos a usar, que eran, no sé, desde cosas de decoración, estos eran todas cajas con todo lo que era la parte de comunicaciones, estos eran soportes que usábamos para parte de imagen y de publicidad, soportes para los trofeos, armar todo, y era empezar a armar. Acá la diferencia: en Copa América tenés presupuesto y tenés un montón de gente que te lo hace, y acá era, sí contratábamos a una empresa que la hacía de gráfica, pero entonces era definir dónde, cómo queríamos la gráfica, y era medir todos los barcos para terminar con el comité como lo ven al final. Y el tema es asegurarte además, en este caso que son nada, de detalles que uno va aprendiendo, que al que le alquilás el comité tenga otro comité gemelo. Porque un día te va a pasar que te va a faltar 24 horas para empezar la regata y el comité que tenés se murió. Y tenés que en esa noche graficar uno entero, que nadie se dé cuenta, y a la mañana siguiente salías una regata. Esto nos pasó en el último evento, se clavó un motor y no había manera de sacarlo. Por suerte teníamos esa regla, esa cláusula en el contrato. Pero eso, hacer una regata ya a ese nivel de cómo estaba el circuito, con un catamarán que no estuviera ploteado, era un papelón.
porque tenías toda la televisión y mucha gente encima mirándolo. Y así como hacíamos gráfica y demás, también con las boyas, que en realidad estas boyas son estas, miniatura, para las regatas con los chicos. Nada, entalcar, limpiar todo lo que todos sabemos de los clásicos de las regatas y empezar a movernos. Armar los muelles. Y esto era llegar, y también acá te pasa, generalmente los que hacen trenes de fondeo, igual que las acá además, es una empresa o alguien que lo hace lo hizo una vez, y son cosas que le hacen para siempre. Y acá es aprender también a tratar y negociar con los buzos del local para que te hagan algo que sea de hit y pon, que tiene que ser seguro, pero por una semana. No te, típico le decís, bueno, te vas a los muertos y te llegarían con muertos de 300 kilos de cemento. Es imposible. Entonces era, por ejemplo, lo que hacíamos era, muchas veces eran dentro de marinas trenes de fondeos que la agarrábamos por debajo a los trenes de fondeo que ya existían, para que aguanten. Los barcos estos nada, no eran tan pesados, los lugares generalmente eran muy protegidos, pero bueno, eran todos los apaños que íbamos haciendo y para ir aprendiendo. Así como a nosotros nos llegaban cosas, el sponsor principal era Audi, y como era Audi, cada evento te mandaban 3 camiones de estos llenos de camionetas, que era un trasto, donde con las camionetas hasta que empezaba el evento, porque Audi viene, te los deja, se van y vos tenés 15 camionetas así dando vueltas, las tenés que tener cuidadas, que no te las roben, que no roban las camionetas, nada, pasa de todo. Esto es en Cascais. Acá lo que se hacían, se crearon estas rampas y acá era para que estuviera, esto era la parte de la carpa que van a ver después al final, y acá se amarraban los barcos, esto que les contaba de los invitados, para que puedan ver la regata nadie al pie. Así como nos llegaban a nosotros toda nuestra parte del evento, también teníamos que ayudar a los equipos, porque ellos iban contrarreloj terminando los barcos y llegando casi justo al evento para empezar la regata. En este caso era bueno, el equipo alemán. Traer los catamaranes, todos estos barcos generalmente venían o de Barcelona o de Valencia, o nos alquilábamos porque era gente que había, o eran empresas que habían hecho inversiones con Copa América y que les quedaba ese equipamiento y aprovechamos esa sinergia que se había dado. Esta es la foto de antes, nada, esto es una carpa construida en 5 días y acá abajo se ponían los barcos. Así como hacíamos lo que les conté antes de la parte de la zona pública, para que la gente pudiera ver en tierra, eran pantallas gigantes donde se retransmitía en directo, y eso te genera que tenés que tener antenas, retransmisión, cámaras en vivo, no tenés tiempo casi de edición, es muy rápido, para que la gente en tierra lo pudiera seguir. La pileta para los radiocontrolados. Y en Medcamp, lo que les contaba, nosotros teníamos flota propia. A veces que podíamos alquilarla en el lugar y a veces que la traíamos de otra ciudad. Y era, nada, subir y bajar, que todo esto es tiempo, son espacios, son grúas, es complejo en la logística. Son motores que también de alguna forma, muchas veces, con este caso era el mismo proveedor con el que ya veníamos haciendo 3 eventos por año, pero a veces llegas a una ciudad y terminás alquilando lo que hay. Y quizás dentro de los 25 neumáticos que alquilaste, hay 17 que son funcionales y otras 8 que, bueno, tenés cariño y cuidar, porque te pasa esto. Y por más que planificás mucho, a veces te pasa esto. Esto nos pasó en el primer año, a 3 días de empezar el evento en Cascais. Hizo erupción, si se acuerdan, en Islandia, un volcán, se nos cerró todo el espacio aéreo, no podíamos traer ni a los jueces ni a la mitad del equipo nuestro. Y esto era una complejidad para toda la gente de logística de viajes. Entonces estábamos, el evento era justo ahí abajo. Todo eso con un segundo. Teníamos que traer gente de Inglaterra, de Israel, de Alemania, y fue una maratón de 24 horas. Y lo que cuento esto porque estos eventos, cuando tenés un sponsor y televisación, no es que decís, bueno, se suspende la regata, empezamos a correr en vez del lunes el miércoles. El lunes tenés que correr la regata. Tenés espacios de televisión contratados, tenés gente que viene de afuera, tenés empresas que alquilaron el catamarán para llevar a ver a su gente. Es algo que diluvie, que haya un temporal, que es algo entendible, pero cuando nos pasaban estas cosas había que resolverlo. O otras cosas que te pasan es que empezás a hacer un evento, se hizo una conferencia de prensa, esto fue en Alicante. La misma persona que anunció la conferencia de prensa, que estaba encantado que fuéramos y demás, terminó y nos dijo, saquen todo porque hay un acto político, vamos a hacer una paella mañana para 1500 personas, se tienen que ir y vuelven dentro de 2 días. Teníamos todo montado. No solo pasan cosas así en Argentina. Y era con grúas entre medio de las velas de los equipos, pidiendo, además no le puedes decir al equipo esto porque
no podés. Lo que tenés que pedir es disculpas y le tenés que explicar que a la noche vas a mover todos los containers para otro lado, que vas a transferir de toda su velería a otro lado y que al otro día, a la noche, va a poder volver a donde estaba. Y la regata se tiene que hacer. Lo que les contaba antes un poco de las calles en Marsella. Y estás trabajando, esto ya la van a ver con algunas fotos curiosas pasadas, la gente éramos el espectáculo de muchos. Y se nos sentaban a la gente a mirar en el espectáculo de ver cómo se armaba todo este sitio. Esto es lo que les contaba, esa foto son las que les mostraba, las del bombero. Esto es una avenida que es de acceso, la gente por acá pasaba caminando y era el lugar obligado para todos los regatistas para cruzar. Esto es Cagliari, en la carpa, el paseo, acá ya estaba ese muelle que les conté que se hizo en el medio. Más de Cagliari, Barcelona, armando muelles. Esto en ese caso, bueno, acá ya es algo más grande y se pudo coordinar. Ahí también, mismo cuando se eligen las fechas del circuito, se veían la mayoría de los que corren profesionales en los TP52 corrían a la par en otras regatas. Entonces había que ver también cuándo tenían fechas libres y seguido a nosotros, ahí nada, nos juntamos con la gente que era del club, del de Barcelona, venían unas regatas de clásicos, entonces aprovecharon la misma infraestructura y también te ayuda a bajar un poco los costos cuando tenés que montar todo esto. Este era el evento de Barcelona. Y acá algo que es importante, que eran lo que ya te contaba de las balizas, de las boyas meteorológicas. Todo esto eran las boyas meteorológicas amarillas que les conté. Y algo acá muy importante, salte a Copa América. Muy importante acá en la historia es, esto era el campo de regatas en Nueva Zelanda. Desde la base de operaciones que estaban acá hasta el campo de regatas tenían 1 hora y media de navegación. Eso era muy complejo para todo. Valencia, uno de los puntos muy fuertes que tuvo era que tenía una zona portuaria muy cerca. Estos eran los 4, cuando se hizo todo el estudio de probabilidad, los 4 posibles campos de regatas, y el que estaba más lejos eran 25 minutos. Acá tienen, esto fue una medición que se hizo de tiempo desde, esto es Valencia, acá está el puerto, nada, alejándote 13 millas, acá estás en 19 millas, 1 hora y media. En realidad este tiempo, este tiempo era el normal en Nueva Zelanda. En Valencia lo normal eran de 15 a 30 minutos. Eso tiene que ver mucho con Copa América, que es un evento televisado en vivo, el poder estar muy cerca y mismo cuando tenés problemas, ya sean accidentes, gasto de combustible, o sea que todos los barcos tengan que navegar 1 hora y media para llegar recién al campo de regatas y volver, te da una situación muy delicada con combustible. A nosotros como anécdota nos pasó un día, nosotros el único que tenía el permiso para vender combustible era la típica, la gasolinera del Club Náutico de Valencia. Un día el señor que medía el combustible midió mal la varilla y a las 11 de la mañana se quedó seco, un sábado. Estábamos todos como locos pidiendo combustible. Nosotros ese día le dimos prioridad a todos los Ampay y a los Yuris, fuimos a comprar con bidones de urgencia a la ciudad, bidones, a pasarle a todos combustible, pero mucha gente que era de la ciudad, por el error en este caso de lo que fue la gasolinera, no podían salir, los que estaban cortos, aunque estuvieran cerca del campo de regatas. Acá voy un poco y quizás lo dibujo ahora acá. Para un segundo esto. Esto es interesante por cómo era la parte en el agua, la parte técnica de la logística. Básicamente era bueno, barro un simple barro sota y esto estaba separado. Perdón. Esto era alfa, bravo, Charlie y Delta, y a su vez cada uno era 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto igual que el Medcap, el software que usaba el comité, eso tiene que ver por la televisación, estaba calculada esta distancia con ya el viento que había y la media que sabían que iban a tener con los barcos, para que todas las regatas tuvieran el orden de hora 20, más o menos. Y esto es por la televisación. Con Medcap se usó la misma metodología, era para que no fuera eterno.
En Copa América que había medios, ¿se acuerdan todas esas neumáticas que les conté, los voluntarios que estaban y demás? Cada uno se le asignaba a un sector. Lo que hacía cada uno de esos voluntarios era patrullaba o estaba en estas zonas. Lo único que se marcaba era los leyland, los extremos, para que el público no se metiera, porque el problema era al principio que la gente se quería meter por el medio. El tema era ir muy abierto, aunque los barcos, aunque por ejemplo vinieran por acá, estuvieran corriendo el match y los dos estaban por acá, acá igualmente era mantenerlos afuera, y el tema era que fueran a no más, como máximo de 5 nudos. Y después había toda una zona de protección, que era la caja de salida y arriba, que la prioridad ahí la tenía fotógrafos, bueno, obviamente la organización, y era esto. Y como en Copa América te vienen también, hay empresas, barcos de 25 o 30 metros que sacan gente y que le cobran a gente. También hay privados que van con sus yates. Entonces ellos venían a una reunión a la mañana, esto es línea de salida, comité, juez, un balizador, y acá teníamos un juez, y dentro de los catamaranes que habían, esto que estoy haciendo es esto, ¿sí? Un poco más en detalle. Se llamaban los escort, había uno por lado, y lo que hacíamos era en la reunión de la mañana, cada uno de esos yates que eran con invitados se les asignaba un número y una bandera, que eran con colores diferentes, y había algunos que los asignábamos para babor y otros para estribor, y tenían un orden, y ellos tenían que seguir como en calecita, siguiendo al el que era el escort de ese lado. Ellos lo que hacían era subían y bajaban, nunca pasaban adelante. Piensa que son barcos de 25 o 30 metros, si empezaban a agarrar estropadas generaban mucha ola y era un problema. El hecho de coordinar esto era el que se ocupaba era el escort, pero cuando alguien de acá, si se salía de la formación del grupo, se tenía que ir, no podía salir y volver. Pienso que estos eran, eran quizás 10 o 12 barcos con el lora muy grande y que a 5 nudos les costaba bastante maniobrar. Acá era algo muy parecido, muchos lo que hacían era preferían ver la salida, o si no, se venían arriba y se quedaban esperando acá, mientras que se hacía este cajón para que fundamentalmente fotógrafos y prensa pudiera trabajar. En el agua lo que les cuento era esto. Esto es Italia, Cagliari. Y acá en realidad era poco la cantidad de gente. Acá están corriendo la regata, ¿sí? Se ve dentro de todo bastante prolijo. El hecho de mantenerlos a todos afuera. En Italia era muy complejo porque además la gente salía con cualquier cosa al agua. Eran muy fanáticos y era increíble. Acá un poco más desordenado, pero básicamente era lo mismo. Los días que más espectadores, digamos, que se pudieron llegar a contar, eran casi 1500 embarcaciones siguiendo la regata. Si están bajando, acá el cajón sería aproximadamente esto. Acá tiene una baliza y acá este es el barro y este es el pin. Acá algo parecido al anterior, están corriendo el match, son estos dos. En esto les cuento, bueno, por el tiempo lo que se hacían cuando eran los actos, se largaba un match con, se eran 5 minutos, iba el otro match, con 5 minutos el otro match. Entonces en realidad al mismo tiempo los que estaban en el agua podían ver casi las 3 regatas y los barcos casi no se cruzaban. A diferencia, salto ahora a Melcap, era un barlo sota clásico, no teníamos capacidad para controlar todo esto, porque teníamos, piensen, 22 neumáticas para todo. Lo que sí usábamos era una neumática iba adelante hasta esta posición, y lo que tratábamos de hacer era que los que nos venían siguiendo, nosotros usábamos, además de los balizadores, teníamos 4 neumáticas sacando lo que era comité, balizador, medidores de metro y demás. Habían 4 que se dedicaban a cuidar todo este perímetro, y lo que hacían básicamente era 2 se quedaban arriba y 2 seguían de acá marcando esta parte. No teníamos, por suerte, no hubiera sido un caos, tanta gente como Copa América siguiéndonos en el agua, pero había veces que en Marsella, más que nada, que había muchos barcos siguiendo y que daban mucha ola. Esto es Marsella. Acá entraban a Calán, Casís, nada, un par de islas. A pesar de que nosotros logísticamente y operativamente era la ciudad más compleja, por todo lo apretado que veían de las calles y demás, fue donde se lograban las mejores tomas, imágenes. Y acá un poco lo que les contaba antes de sacar a gente a ver las regatas. Había gente que quizás estaba haciendo vida social, comiéndose
cóctel y demás, y otros que se enganchaban un poco más y que se interesaban. Acá voy un poco a lo que era acá voy a hablar un poco de lo que era comunicación, ya sea para afuera y también interna. Esto era el sistema que tenían de boyas meteorológicas en Nueva Zelanda en el 2003. Eran las boyas típicas del puerto que le adaptaron estructuras para tener desde predicción de viento, estos son repetidores de antenas de radio para tener más intensidad en las comunicaciones de UHF y VHF. Y estas eran las que se hicieron en Valencia para todo el campeonato. A los barcos de copa se le pone atrás, esto es para todos igual, se hace como esta T y se los llena de aparatos donde ellos tienen normalmente algunas partes de comunicación de electrónica y demás, pero el grueso de lo que ven acá, estos son cámaras que las maneja la organización, los repetidores para el Virtual Eye, sí, después acá el resto son antenas generales. Pero acá, digamos, lo más importante y lo que uno termina viendo en la regata es porque está esa camarita ahí, están flotando en aceite de una imagen muy estabilizada para poder seguir la regata. Esto es el mismo equipo, lo usábamos en Medcap, también la tecnología, la gente de Virtual Eye lo iban mejorando, eran cada vez cajitas más chiquitas, estancas. El tema es que esto hay que todos los días sacarlo. La antena se pone fija en el barco al principio del campeonato y se la llevan ellos a pasear todo el año, te la devuelven a fin de año. Pero la caja, que es el que tiene, digamos, el cerebro, eso todos los días tenés que ponerlo y sacarlo. Y el tema también está en tener siempre de backup, y cuando perdés señales tenés que ir de urgencia a cambiar el barco para poder tener siempre la información. Y lo que terminamos viendo de todo esto que les cuento es nada, el Virtual Eye, que vemos que cada vez lo están mejorando mucho más. En cómo se filmaba esto era un barco francés, era la Araña. Ellos tenían esta cámara arriba, muy alta también, esto planean como si nada y pueden hacer tomas de muy buen seguimiento, metiéndose casi en el campo de regatas sin molestar. Este era el que les contaba yo antes, el ruso. Al principio nosotros no teníamos la posibilidad de tener cámaras geoestabilizadas, entonces lo que usábamos era o el camarógrafo con su mejor equilibrio acá atrás y fotos. De los primeros años lo grueso que había de Medcap eran más fotos que video, con buena calidad. En Copa América, en lo que era la cobertura aérea, generalmente había un helicóptero en la línea de salida y uno que estaba cubriendo del otro lado. Piensen que eran 3 match, entonces se iban cubriendo unos a otros para por todo el tiempo poder seguir los match. Esto es carísimo y generalmente las regatas se hacen en temporada de verano. En temporada de verano es cuando hay más incendios en España y los helicópteros se usan para los incendios forestales. Entonces te cuesta mucho conseguir helicópteros porque el tema no es que no te lo quieren dar, es que la ley lo obliga a que la prioridad son los incendios forestales. Y además de que sale muchísimo dinero. Hoy entiendo que con el último año se estuvo a punto de empezar a usar drones con una empresa que era un mix argentino y español que lo estaban usando para hacer relevamientos. La contra que tenés es que con el dron podías solamente filmar pero no estar haciendo fotos, porque todavía no tienen buena calidad de equipos. Y básicamente en Medcap, para que se hagan una idea, lo que hacíamos era contratábamos para todo el evento 2 horas de helicóptero. Entonces era con un cronómetro, despegar, cronómetro, te vas 15 minutos, buscar la posición y volver. Era así, o sea, cuando no tenés tantos medios y recursos como había en Copa, era aprovechar todo el mango. O quizás si veías que 2 días tenías mala meteo, te jugabas a no sacar el helicóptero y tenerlo en tierra. El helicóptero en ese sentido te cobra el piloto cuando vuela, no cuando está estacionado en tierra. Vos bloqueás una semana, entonces te jugabas a que esté en tierra, y la de peor, si veíamos que estaba viendo muy buenas tomas, era sacarlo rápido para poder tener imágenes. Más del otro, acá lo ven con un poco de velocidad. Y este es el otro que les contaba, este es el Cataneva, que era el de Thierry. Cuando lo empezamos a adaptar para filmar, lo que empezábamos a ver que era mucha velocidad, pero esto sacaba mucho spray por popa, y tener la cámara en este catamarán en proa, no teníamos un buen lugar para fijarla, y lo que se terminaba armando, se hizo todo un soporte especial en popa. Lo que tenías de contra que, o sea, imagínense, si yo estoy mirando hacia popa, podía filmar hasta ahí. Para proa no podía porque yo tenía las bandas estas y molestaba. Y se tuvo que adaptar para que, o sea, cuando
estos iban en las empopadas, los TP, que iban fácil a 22 nudos. Este kata generaba mucho spray un poco y si no se empañaba enseguida todo el lente y no se podía filmar nada. Lo que se terminaba haciendo adentro es esto, que es hay un operador, que es el que lo va siguiendo y está todo el tiempo hablando con el capitán, y uno que lo que se dedica es a ver qué pasa en la situación en el campo de regatas para poder hacer las mejores tomas. Hay una visión general. Y básicamente lo que haces es cuando tenés un catamarán que tenés potencia a bordo en el sentido de energía, ya lo usábamos de repetidor para el virtual y también para todas las comunicaciones nuestras. Y acuérdense, esto que les contaba, que al tener las pantallas en tierra, hacer televisión en vivo, todo esto se hacía por microondas, entonces teníamos que tener instaladas en el agua antenas de microondas para poder retransmitir todo.